En el mapa del mundo, Sudamérica parece una tierra de calma. Aquí no retumban los cañones, aquí las fronteras rara vez cambian, y sin embargo, tras esas montañas, selvas y ciudades, late un pulso violento que no aparece en los noticieros internacionales, un pulso que se mide en miles de vidas perdidas, cada año. ¿Cómo puede una región estar libre de guerras y al mismo tiempo ser una de las más letales del planeta? Hoy vamos a sumergirnos en un enigma que desafía las categorías simples, porque Sudamérica es, a la vez, un paraíso pacífico y una zona roja, y la respuesta está en una historia que comenzó hace más de 2 siglos. Si miramos las últimas décadas, Sudamérica ha estado casi siempre aislada de los grandes conflictos que sacuden al planeta. Mientras en otras regiones la guerra se repite como una sombra interminable, aquí los mapas permanecen estables. No hay ejércitos cruzando fronteras, no hay ciudades bombardeadas, no hay amenazas nucleares que pongan a millones al borde del desastre. Para la mayoría de sus habitantes, la posibilidad de un conflicto armado entre países ni siquiera está en la lista de preocupaciones diarias. Esto no es casualidad, es el resultado de una larga transición. Tras la independencia en el siglo XIX, los países sudamericanos atravesaron un periodo turbulento, con disputas por fronteras y territorios. Pero a partir del siglo XX, las guerras entre estados se convirtieron en una excepción, tanto así que en más de 100 años podemos contar solo 3 grandes conflictos interestatales. La primera fue la Guerra del Chaco entre 1932 y 1935, entre Paraguay y Bolivia. Una lucha dura en un territorio inhóspito que dejó decenas de miles de muertos y marcó a 2 generaciones. La segunda, mucho más conocida fuera del continente, fue la Guerra de Malvinas en 1982, entre Argentina y el Reino Unido. Un conflicto breve, pero que dejó cicatrices profundas y un recuerdo siempre latente en la memoria argentina. La tercera fue el conflicto del Cenepa en 1995 entre Ecuador y Perú. Una guerra breve por un tramo de selva que terminó con pocos combates, pero un alto simbolismo para ambos países. Comparado con lo que sucedió en el mismo periodo en Europa, Asia o África, la magnitud es incomparable. Mientras en otros continentes millones morían en guerras mundiales, civiles o regionales, en Sudamérica los muertos por conflictos entre estados se contaban en miles. Hay un dato que subraya esta aparente calma. En todo el continente no existe un solo país con armas nucleares. Los 9 países que hoy las poseen están lejos de aquí: Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Ningún estado sudamericano ha desarrollado o siquiera ha insinuado un programa nuclear con fines bélicos. En un mundo donde la disuasión atómica marca el equilibrio del poder, Sudamérica parece un rincón ajeno a esa lógica. Es un pacto tácito. Aquí, la guerra no se libra con armas de destrucción masiva. Si seguimos el rastro del dinero destinado a la defensa, el patrón es claro. Entre los 40 países que más invierten en gasto militar en proporción a su PBI, solo uno es sudamericano, Colombia. Y no es porque esté preparándose para una guerra contra sus vecinos. Su gasto militar responde en gran medida a la seguridad interna, a la lucha contra grupos armados y el narcotráfico. El promedio mundial de gasto en defensa es del 2.4% del PBI. En Sudamérica apenas llega al 1.3%. Es otro indicador que refuerza la imagen de una región donde las fronteras están tranquilas. Pero como veremos en breve, esa calma termina en el límite de los mapas. Sudamérica no está libre de tensiones. Hubo momentos en que la paz pendió de un hilo y un solo movimiento en falso pudo haber cambiado el curso de la historia. En 1978, Argentina y Chile estuvieron a punto de enfrentarse por la soberanía del Canal Beagle. Las tropas estaban listas, los planes trazados, y las poblaciones de ambos países vivían entre la incertidumbre y el temor. La mediación del Papa Juan Pablo II, aceptada in extremis, evitó lo que habría sido un conflicto sangriento en un escenario inhóspito, y dejó una lección de diplomacia que todavía resuena. En 2014, Perú y Chile resolvieron una disputa por límites marítimos a través de la Corte Internacional de Justicia. No hubo disparos ni movilizaciones militares masivas, pero la tensión en la opinión pública y en la política de ambos países era palpable. Fue una prueba de que la diplomacia, aunque más lenta y discreta que las armas, puede evitar cicatrices que duran generaciones. Incluso antes, otros desacuerdos fronterizos, desde la disputa entre Venezuela y Guyana hasta diferencias limítrofes entre Brasil y sus vecinos, se han mantenido en la cuerda floja, contenidos gracias a negociaciones discretas, mediaciones internacionales y acuerdos bilaterales. Estos episodios muestran un patrón. Los desacuerdos se llevan hasta la mesa de diálogo antes que al campo de batalla. Pero también revelan algo más inquietante, que la paz sudamericana no es fruto de la ausencia total de conflictos, sino de una contención frágil,
dependiente de liderazgos prudentes y momentos de lucidez política que no siempre están garantizados. Y hasta ahora, todo parece indicar que Sudamérica ha sabido mantener sus diferencias bajo control. Pero lo que viene a continuación cambia por completo esa percepción, porque si la región parece pacífica en sus fronteras, las cifras que vamos a ver revelan una batalla que se libra cada día, mucho más cerca de casa de lo que imaginas. Si hasta aquí esta historia te ha sorprendido, apóyanos con un like y deja en los comentarios qué opinas. ¿Es Sudamérica realmente pacífica o vive en guerra consigo misma? Tu participación nos ayuda a seguir contando lo que muchos prefieren no ver. Y si aún no lo haces, suscríbete para no perderte lo que viene, porque lo más inquietante está por empezar. Aquí es donde el equilibrio de nuestra torre de Jenga empieza a tambalear. Si hablamos de homicidios intencionales, Sudamérica pasa de ser un ejemplo de paz a un foco de violencia extrema. La media mundial es de 5.2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En Sudamérica la cifra sube a 14.1, casi el triple. Ecuador sobresale con 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, el segundo registro más alto del mundo, solo detrás de Jamaica. En el otro extremo, solo Argentina y Bolivia registran tasas menores al promedio global. Y el dato más inquietante, el 19% de todos los homicidios del planeta ocurren en Sudamérica, una región que alberga solo al 5% de la población mundial. ¿Por qué? Existen muchas teorías, pero una de las más consistentes apunta a la desigualdad como un combustible silencioso de la violencia. El índice Gini, que mide la distribución de ingresos, coloca a varios países sudamericanos entre los más desiguales del mundo. Colombia y Brasil, dos de los países más violentos, figuran también entre los 10 más desiguales del planeta, pero no son casos aislados. Prácticamente todos los países de la región se encuentran en la parte alta de este ranking. En estas sociedades, la riqueza se concentra en pocas manos mientras millones viven en la pobreza o la informalidad. Esto crea una brecha no solo económica, sino también social y psicológica, un terreno fértil para el resentimiento, la frustración y finalmente la violencia. A esto se suman otros factores, una población joven que, sin oportunidades reales, se vuelve más vulnerable a la influencia de redes criminales, la presencia del crimen organizado que infiltra barrios enteros y corrompe instituciones, y una urbanización acelerada que, sin planificación, genera ciudades fragmentadas donde conviven el lujo y la miseria a pocas cuadras de distancia. No toda la violencia se mide con cadáveres. Los robos, las agresiones y la percepción de inseguridad también forman parte de este rompecabezas. Según datos de la ONU, entre los 15 países con más robos denunciados en el mundo, 8 están en Sudamérica, pero estas cifras solo muestran la superficie. La mayoría de los delitos menores, hurtos y amenazas jamás se registran. Esto significa que la realidad puede ser aún más grave de lo que sugieren las estadísticas oficiales. En las grandes urbes, desde Buenos Aires hasta Bogotá, las historias de asaltos, arrebatos y violencia callejera forman parte de las conversaciones cotidianas. Las víctimas no siempre denuncian, por temor a más represalias o por desconfianza en las autoridades. Así, la inseguridad se convierte en un enemigo invisible, siempre presente, que erosiona la confianza entre vecinos y la fe en las instituciones. La encuesta mundial de valores revela que, a nivel global, el 20% de la población dice no sentirse segura. En América Latina, esa cifra se eleva al 51%, es decir, más de la mitad de los latinoamericanos viven con miedo. Un miedo que no proviene de ejércitos extranjeros ni de guerras declaradas, sino de lo que puede suceder a unas cuadras de su hogar. Esta sensación constante de vulnerabilidad tiene efectos profundos, modifica hábitos, acorta los desplazamientos, encierra a las personas detrás de rejas y candados, e incluso moldea la arquitectura de las ciudades. La violencia, cuando es percibida como parte del día a día, deja de sorprender y empieza a ser aceptada como inevitable. En Sudamérica, la inseguridad no es solo un dato, es un clima, una atmósfera que condiciona la forma en que millones viven, se relacionan y sueñan con el futuro. Ahora la torre de Jenga está al límite. Pieza tras pieza, hemos visto cómo Sudamérica construyó una imagen de paz hacia afuera, mientras en su interior la violencia crecía sin control. La ausencia de guerras internacionales no significa ausencia de conflicto. Significa que el conflicto es interno, fragmentado, cotidiano, y muchas veces invisible para el resto del mundo. Es un enfrentamiento que no se libra en trincheras ni campos de batalla, sino en esquinas mal iluminadas, en barrios olvidados, en instituciones que no logran responder a tiempo. Este tipo de violencia, lenta y persistente, es más difícil de erradicar que una guerra declarada. Las guerras externas terminan con tratados, las internas se perpetúan en ciclos de pobreza, corrupción y desconfianza que atraviesan generaciones. Y aunque no haya tanques cruzando las fronteras,
Hay un desgaste constante que consume recursos, esperanza y vidas. Algunos creen que es simple. Los países de la región han estado tan ocupados en apagar incendios internos, en consolidar instituciones, en controlar territorios, que nunca han tenido el lujo de librar guerras externas. Pero esa aparente ventaja también deja una pregunta inquietante. ¿Qué pasará el día que el conflicto interno y una amenaza externa se crucen en el mismo punto? En un planeta convulsionado, Sudamérica es pacífica, pero solo si la miras desde lejos. De cerca la paz se revela frágil, condicionada, sostenida por un delicado equilibrio que podría romperse con una sola chispa. Detrás de cada frontera de Sudamérica hay una historia que rara vez se cuenta, y detrás de cada estadística hay rostros, silencios y cicatrices que no aparecen en ningún informe oficial. Aquí, la paz puede ser tan engañosa como la calma antes de una tormenta. Un continente donde la ausencia de guerras no significa tranquilidad, sino que las verdaderas batallas se libran en otro lugar, en las calles, en las instituciones, en la vida diaria de millones. Y si todo esto te sorprendió, espera a descubrir lo que viene. En este canal revelamos lo que no sabías, lo que pocos explican y lo que nunca imaginaste que pasaba en los rincones más ocultos del mundo. Suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos capítulos, donde cada dato y cada historia te dejarán con más preguntas que respuestas. Esto fue No te imaginas que, y lo que está por venir, te va a sorprender aún más.